colocando al Reino Unido en la situación de país agresor. Comunica al pueblo de la nación que un submarino argentino fue atacado en la madrugada de hoy por helicópteros británicos mientras se encontraba en su superficie, desembarcando víveres, medicinas y correspondencia destinados a la dotación que se encuentra en las islas Georgias del Sur y a la treintena de operarios civiles que continúan en las tareas de desmantelamiento de la exfactoría pesquera adquirida por una firma comercial argentina. Se hace notar que un submarino en superficie carece de recursos ofensivos y defensivos. El ataque británico significa una clara agresión violatoria de la resolución 502 del Es la Virgencita. Rezale todas las noches, por favor. Está rezando acá, para que vuelvas conmigo, para que vos estés bien. Tranquila, mamá. No me va a pasar nada, voy a estar bien. Te quiero, hijo, cuídate. Te quiero, mamá. Nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta, nos vemos a la vuelta, nos vemos a la vuelta. El 2 de abril de 1982, nuestras Fuerzas Armadas recuperaron las Islas Malvinas luego de 149 años de usurpación británica. El 1 de mayo, las fuerzas británicas bombardearon las posiciones argentinas. El día 21, con el desembarco británico en San Carlos, comenzaron los enfrentamientos terrestres. Tras 20 días de duros combates, se libró la batalla decisiva por Puerto Argentino. La Compañía Bravo del Regimiento de Infantería 6 se enfrenta al Comando 45 de los Royal Marines. El aire frío preanuncia momentos difíciles. El astro que noches atrás iluminaba con luz plata las posiciones, esa noche solo emitía la mitad de su luz. Aún así, el infante podía ver la cara del enemigo viniendo por él. Vainas escapando despavoridas por las ventanas eyectoras de los fusiles. La amenaza errante de las trazantes se estrellan contra el coraje de nuestros soldados que se enfrentan a la tragedia y se alzan con el grito sagrado: ¡Viva la patria, carajo! Aquí, las experiencias de esos hombres. Yo cuando me paré en esta plaza de armas, delante de la tercera sección, hace 40 años, un día 10 de abril, los miré cómo estaban parados, cómo estaban vestidos, cómo me miraban y me di cuenta qué difícil que iba a ser mandarlos. Qué difícil que iba a ser ganarme los corazones de esos guerreros que aún no habían entrado en combate y yo los veía como verdaderos soldados. Estaba todo revolucionado acá, muchos camiones entrando y saliendo, Unimog. De acá me fui en Malvinas. Nos hacían formar con los bolsones ya preparados. Y ese grupo, que era la tercera sección, estaba integrado por seres humanos que era gente común, como somos todos. Era mucha incertidumbre porque no se sabía a dónde íbamos a ir, no sabíamos nada. Había un movimiento,
pero no sabíamos que íbamos a partir hacia Malvinas. Fue una compañía que se armó con un grupo de soldados elegidos de distintas compañías. Nos informan que llegó el Dubé, la campera que teníamos, que la habían traído, que son las camperas que después llevamos a Malvinas, que fueron las que nos salvó bastante del frío. El rumor de guerra era cada vez más intenso. Los días se avecinaban calmos y eran la antesala de un tiempo poco feliz. La tranquilidad en los fríos montes de Puerto Argentino se interrumpe por el rugir de las armas. Es el momento menos deseado, pero más esperado, y nuestros soldados lo harán con mucho coraje. La madrugada del 12, los cerros cercanos habían caído en manos del enemigo. La compañía Bravo quedaba solitaria en una pequeña altura, resistiendo en una posición claramente desventajosa. Sin solución de continuidad, se ve forzada a cumplir con el plan de defensa, replegando hacia las posiciones del batallón de infantería de Marina 5. Había que cruzar el valle, bajo fuego. Éramos 47 hombres, un oficial que era yo, joven cadete de cuarto año, 5 suboficiales, un sargento primero Corbalán encargado de sección, y los 4 suboficiales, el sargento Echeverría, el cabo primero Zapata y los cabos Palomo y Fernández, 5 en total y 41 soldados. 10 soldados por grupo de tiradores y 10 soldados, 13 soldados en total en el grupo apoyo. Realmente llegamos hasta lo más alto de la estribación norte de las 2 cumbres que tiene el Dos Hermanas y fuimos separados según el área que nos tocara ocupar. El 10 de junio, en donde nosotros estábamos en un lugar como si fuéramos un público, entre comillas, privilegiado, viendo el ataque de los ingleses al Monte Longdon. No atacaron nuestro sector, hasta ahí siempre fuimos atacados por bombardeo de cañoneo naval y después de artillería terrestre. Gritos de ayuda, gritos de impotencia, se veían las trazantes que iban y venían para todos lados. Los paracaidistas británicos atacan en el Monte Longdon y nosotros somos testigos privilegiados de ese ataque. El Comando 45 de Royal Marines ataca al Regimiento 4 a nuestra izquierda y atrás nuestro. Y nuestras posiciones, que habíamos cavado en la turba y en la roca con nuestras manos y las palas que no eran para ese terreno, esperábamos nuestro momento. Cuando llegamos a la Hermana Norte, a la parte más baja de la Hermana Norte, era un infierno. Se dieron cuenta que nosotros teníamos una cierta incapacidad de combate nocturno, por eso los ataques se hacían de noche. De día venía el ablandamiento de artillería, de día y de noche también. Pasó mucho tiempo. En ese tiempo hubo frío, hubo hambre, hubo miedo, hubo extrañar a la familia, hubo mucho pedirle a Dios que uno esté a la altura de lo que la patria esperaba de nosotros, pero hubo mucho desgaste. El combate se hizo intenso y yo de repente me di cuenta que no estaba en la mejor posición para combatir, porque combatían en la altura atrás mío, en la izquierda y enfrente a donde estaba mi sección, y yo me preocupaba cómo íbamos a poder combatir en 360 grados. Llega una estafeta de parte de mi jefe, nosotros lo habíamos practicado, y nos dice que nos repleguemos al lugar de reunión porque el Monte Dos Hermanas ya estaba cayendo, no había posibilidad de contraataque. Y nuestro jefe con mucha inteligencia había coordinado con Infantería Marina que si nos veíamos obligados a replegar por la posición que ocupábamos, que no era la principal del cerro, íbamos a cruzar el valle a través del campo minado, ellos nos iban a enviar guías, y toda esa secuencia se había practicado. La madrugada del 12, los cerros cercanos habían caído en manos del enemigo. La compañía Bravo
quedaba solitaria en una pequeña altura, resistiendo en una posición claramente desventajosa. Sin solución de continuidad, se ve forzada a cumplir con el plan de defensa, replegando hacia las posiciones del batallón de infantería de Marina 5. Minutos antes de iniciar el repliegue, el lugar de reunión detrás del monte Dos Hermanas Norte era una réplica del infierno. El suelo temblaba batido por la artillería terrestre y naval británica. Desde la cumbre de la Hermana Norte, las municiones trazantes y los cohetes británicos buscaban los cuerpos de los soldados argentinos. Las explosiones y las bengalas iluminaban con sombras siniestras las posiciones. Era imposible oírse y se obraba por mímica básicamente. Desde allí se podían apreciar las infernales imágenes del Monte Longdon. En su dura resistencia, la sección de Baldini no aflojaba. Una estafeta llegó en medio de ese caos con la novedad de que debían abandonar las posiciones e iniciar el repliegue hacia el lugar de reunión que habían previamente coordinado. Un par de horas más tarde, la compañía iniciaba escalonadamente el repliegue. Los hombres se perdían en la oscuridad de la noche hacia la nueva posición. Esa travesía sería eterna. El infierno cernía sobre el valle. De todos modos, había que cruzarlo para alcanzar la base del cerro Tumbledown. Había soldados que rezaban, habían soldados que conversaban entre ellos y otros estaban solos en el puesto de escucha adelante para avisarnos si venían los británicos. El regimiento 4 estaba replegando, había soldados 4 que pasaban entre medio de nosotros y mis soldados no se fue ninguno se fue. Pese a que vean que había soldados que iban hasta el puerto argentino, en ese momento yo sabía que era el peor lugar para estar porque los proyectiles caían al lado nuestro y era una ruleta rusa. En un momento dado yo estaba agachado esperando recibir la orden de cruzar con mis soldados. Yo veía como la sección apoyo ya estaba cruzando el valle y se perdía en la noche. Siento como una fuerza que me levanta en el aire, me tira, me pega contra las rocas, me arranca el casco, el fusil, el correaje. Vi el destello delante mío, sé que explotó más cerca mío la bomba porque explotó adelante mío. En un momento vemos una explosión en la montaña, donde vemos un fogonazo increíble que no sabemos qué fue lo que pasó y se empiezan a alargar luces de bengalas donde nos iluminan a todos. Ahí fue donde ellos nos ven a nosotros y nos atacan. Y ahí es donde empezó el combate para la tercera sesión de la compañía B, del enfrentamiento ya con los ingleses. Yo veía todo como rojo, me zumbaban los oídos y bueno, me empecé a tocar el cuerpo, a ver si me faltaba alguna parte del cuerpo. Y finalmente me quedé muy aturdido, entonces empecé a gatear a ver si reaccionaba y lo miro y lo veo al soldado Minuti, que me gritaba algo y yo no entendía que me gritaba. Perdí el conocimiento, quedé tirado. En un momento se ve que se me empiezan a destapar los oídos de la explosión. Piden asistencia y auxilio. Junto con Guanes cae herido el soldado Tode, con una esquirla, creo que se le clavó en el taco de Borseguí, se lo traspasó y le quedó instalada la esquirla en el talón. Me dirijo hacia donde él estaba, en parte también unos compañeros lo desplazaron de su posición hacia más abajo. Bueno, agarré mi casco, mi fusil muy atontado, pero la explosión lo agarra Guanes casi de lleno, le agarra las dos piernas, muy herida a la derecha, un poco menos la izquierda, que era Guanes, Tode, el soldado, yo y el soldado de Isiula atrás mío. Así que a los 4 nos agarra la onda expansiva, creo que alguno más que estaba a la derecha y izquierda ellos también. Y claro, cuando llego estaba Walter Goñi atendiéndolo. La situación que se dio de Héctor Guanes
nos dejó a todos en shock. Son fracciones de segundo que te pasan miles de cosas por la cabeza. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, segundos habrán pasado, hasta que empecé a reaccionar. Estaba en forma fetal y me empecé a tocar las piernas, el torso, y con un terrible zumbido en los oídos. A lo lejos se escuchaba los gritos del negrito Guanes, que le había agarrado una esquirla en la pierna derecha, que tengo entendido que se la destrozó. Le rompió la parte de la pierna donde tiene la vena aorta y gritaba desesperado, que lo lleven, que no lo dejen, que no lo dejen. Guanes me agarra del bolsillo y me dice, no me quiero morir solo, mi subteniente no me deja morir. Recordaba o pedía por su madre. No sabía yo cómo calmarlo, le digo, negrito, vamos a rezarle a la Virgen de Cacupé, porque él era devoto de la Virgen de Cacupé, tiene una estampita que le había dado su mamá. Yo lo había conocido una noche que lo fui a retar porque había prendido una vela dentro de la trinchera y se veía mucho la luz desde afuera. Y ahí me contó la historia de esa estampita que le había dado su mamá. A ver, Juan, dígame qué carajo está haciendo el soldado. Usted sabe, mi subteniente, que la imagen de la Virgen me dio mi mamá en la estación de tren, cuando salí de Corrientes para acá, para Malvinas, y nos comprometimos que ella iba a estar rezando allá por mí y yo acá por ella, todas las noches. Hay que cuidarse. Entiendo. Pero acuérdese que esta luz está dilatando la presión. Hay que cuidarse. Tenía una herida muy grave en el tercio medio de su muslo derecho. Goñi le hizo un torniquete como pudo, le inyectó morfina. Le aplicó en la noche y con los medios posibles un torniquete en el muslo. Estaba relativamente consciente, pero en shock. Gritaba, pedía por la madre, por la Virgen. El negrito empezó a desmayarse un poco por la pérdida de sangre. Y no creo tanto por la morfina, sino por la pérdida de la sangre. Le había tocado la arteria, entonces se sangraba muy rápido. Juan hasta el último momento, que ya estaba, la morfina quedó ahí. El momento de repliegue, que nosotros empezamos a replegar para el lado de Cerro de Tamblio. El interín llegó la orden de que empecemos a replegar. Así que le dijo a la madre, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El enfermero a la madre, y dice, no se puede hacer más nada. No lo podíamos llevar. Y en la conversación algo, yo estaba muy atontado, algo le entendí como que lo mejor que podía pasar era que los ingleses que estaban muy cerca, ya estaban sobrepasando la cumbre del monte, lo podían recoger y salvarlo. Aplico 2 dosis de morfina que teníamos, lentamente pierde el conocimiento y queda inconsciente en el lugar y no teníamos posibilidad física de traslado. Además su condición era crítica y los ingleses seguían avanzando y combatiendo contra nosotros. Entonces le colocamos un trapo blanco, un paño que usábamos para cuando viniese la aviación, marcarles que esa era la última línea de trincheras y adelante era todo enemigo. Desesperado, digo, agarren una manta de alguna posición, pónganlos en mantas y crucemos. Lo ponen a todo de primero en la manta porque Goñi estaba atendiéndolo al negrito Guanes. Entonces uno de los soldados que lo carga me dice, no, mi subteniente, si no lo podemos llevar. Entonces, bueno, cárguenlo a caballito. Uno de los soldados lo carga a caballito a todo, empiezan a encolumnarse. Me acerco a Goñi a ver cómo hacíamos con él y Goñi me dice, mire, está perdiendo mucha sangre, no le puedo contener la hemorragia. Me da a entender que estaba muriendo. Teníamos la esperanza de que por ahí los ingleses pudieran auxiliarlo. Le retiramos
el casco, el correaje, el armamento, como para que se viera que era un hombre que no implicaba eventual riesgo. Así que ahí Héctor quedó en ese lugar. Muchos como yo nos hemos refugiado en esa imagen del soldado Guanes, que en medio de sus gritos de dolor le recordábamos que iba a estar bien mientras Walter Goñi le inyectaba la morfina, y le decíamos: negrito, rezale a la Virgen de Cacupé, pasa que la Virgen de Cacupé te va a ayudar. Y en el fondo todos le estamos pidiendo a la Virgen de Cacupé que lo salve. Es muy duro y muy difícil para un jefe y para un paramédico decidir que un hombre está muy malherido y casi muerto, que su mejor camino es que sea recogido por el enemigo y evacuado, porque es la única posibilidad que le queda de sobrevivir. Y quienes debían decidir eso éramos un joven subteniente de 21 años y un joven soldado médico o paramédico de 23. Y eso te genera muchos fantasmas. Y ese fantasma le quedó a cada uno de los integrantes de la compañía B. El saber que había un camarada al cual vos los dejabas y te perdías en la oscuridad de la noche, en un repliegue yendo a buscar al enemigo, pero lo tenías que dejar. Ahí iniciamos el repliegue, viste, cuando vos cruzás, pero deseando, bueno, que lleguen los ingleses de una vez y lo salvan. Y lo primero que les pregunto es si lo habían visto al negro Guanes, y me dicen que no estaba el cuerpo. Para nosotros fue una ilusión decir, bueno, lo encontraron los ingleses, está vivo. Es terrible, porque si algo que hablábamos de la camaradería, de la hermandad de la guerra, es que vos sabés que el que está al lado tuyo no te va a dejar solo. Entonces es muy fuerte, muy traumático para un soldado, aunque sepa que es lo único que le queda para salvar la vida, dejar a un hombre. Héctor quedó como centinela en el monte Dos Hermanas, cuidando nuestras posiciones. Atrás también quedaba el tremendo sabor amargo de tener que abandonar al amigo, al camarada, al hermano. Guanes, un joven hijo de paraguayos. Guanes era compañero de grupo mío. Era de la misma sesión, de los 10 compañeros, Guanes estaba conmigo. Que se había criado en el barrio La Perlita de Moreno, en una comunidad paraguaya. Sin embargo, sus padres, así como le enseñaron a respetar y rezar a la Virgen de Cacupé, que era la Virgen de su familia. Muy un jodón, un corajudo, sí. Y fue compañero acá durante un año. Siempre estaba sonriente, siempre mostrando su dentadura. Muy campechano, muy buen pibe. La compañía arriba a la base del cerro, agotados pero resueltos a combatir. La orden reza: esperar al enemigo. Había que seguir luchando más allá del deber. 44 soldados argentinos resisten. Los británicos atacan con toda su potencia de fuego. Ametralladoras, morteros, cañones, artillería y fuego desde fragatas. Cuando llegamos al pie del monte Tumbleton, el jefe de compañía contabiliza cuántos soldados y personal, soldados, oficiales y oficiales había. En total éramos 70 y nos divide en 2 grupos. Donde nos estaba esperando un teniente de marina que nos iba a dar instrucciones para contrarrestar el ataque inglés y ayudarlo al BIN 5 de Infantería de Marina. La mitad del grupo sube, en ese grupo subí yo. Salimos de un terreno que conocíamos, que era el Dos Hermanas, y nos metemos en Tumbleton, que no conocíamos nosotros el terreno. Cuando vamos cruzando ese valle para ir hacia el Tumbleton, ya empezamos a ver la artillería y cruzamos un valle donde las luces de bengala empezaron a iluminar todo el lugar. Y ahí empezaron a tirar. Nosotros lo vamos replegando, porque meterlo en una posición que no pudimos, porque nos quedamos trabados en una piedra alta que no pudimos subir. Como dado me pegan a mí un tiro en el brazo, acá. Tiran la bengala, empezaron a tirar cosas así, nosotros tratamos de salir, replegar y meterlo en una posición así. Y ellos venían bajando, Mientras vi que venían mis soldados y le digo a mi mayor, ¿puedo llevarme las ametralladoras? Porque él había armado un grupo de ametralladoras con buen criterio.
a órdenes de un subteniente con las 6 ametralladoras de la compañía. Dice, sí, llévelas. Entonces lo llamé a soldado Poltronier y a soldado Riverger, dije que vayan a buscar sus ametralladoras, que se venía a combate y que lleven los valijines con la mayor cantidad de munición posible. Y a mis soldados les dije, llenen las bolsas de rancho de munición. Había un oficial ahí de Infantería Marina repartiendo municiones, estaba con una caja de munición, las repartía. Se escuchaba una radio, que hoy sé que era la radio del teniente Vázquez, que decía, señor, mande los refuerzos de una vez, que estamos combatiendo en las posiciones y ya no vamos a resistir más. Serían en algo así como las 2 de la mañana, un poco más. Cuando nosotros tomamos contacto con el teniente de Marina, nos da una posición para ubicarnos y ahí va la ametralladora de Juan Domingo junto con Andrea Cola, González, estaba yo, La Madrid, estaba Minuti. Fuimos como por una especie de columna vertebral de rocas, apostamos la MAC ahí con Juan, en la oscuridad se veía poco y nada. Apoyó el bipo de arriba de la piedra que tenía unos 30 centímetros de alto. Y ahí me doy cuenta que estaba rodeado, y ya no había una ametralladora, había como 6 o 7. No podíamos salir, se nos hacía difícil porque nos estaban tirando y atacando de todos lados. Cada vez que la bengala estaba en el aire teníamos que mantener la imagen, o sea, la posición congelada para no delatar nuestra posición porque habíamos quedado totalmente expuestos en el medio del valle sin ningún parapeto, sin nada. Había muchos lanzacohetes tirando, nos tiraban los morteros de los Gurkhas y del propio batallón, del segundo batallón de guardias escoceses, y me di cuenta que había cometido un error que un jefe nunca debe cometer, que es quedar aferrado. Quedar aferrado en combate de infantería es cuando vos estás más seguro en la piedra o en la trinchera que estás que replegando. Pero vos siempre tenés que tener la posibilidad de poder replegar a otro lugar para seguir combatiendo. Y ahí me di cuenta que no podía salir. Era una cortina de trazante, una lluvia de trazante. Automáticamente Juan empezó a disparar. Era inexplicable con la agresividad y la violencia con que estábamos siendo atacados. Era una ruleta rusa y no había forma de hacer pausa de fuego para que uno tire y otro repliegue como es la instrucción porque habíamos perdido el control. Y por los ruidos del combate no podía hablar con mis soldados. Era la única ametralladora que estaba apoyando a sus compañeros. Y yo le iba refiriendo a los blancos británicos. O sea que él sabía que era el arma más importante de la sección. En ese momento sentías que las balas te venían de los 4 puntos cardinales, no podías levantar la cabeza porque te pasaban a 2 centímetros del casco. Fue transcurriendo el tiempo, como pudimos salimos de ahí, habían detectado que había una ametralladora ahí y más te castigaban. Sí, como pude, le digo a Disiulo, pasá la voz, que empiecen a replegar como puedan. Y bueno, empiezan a salir de las trincheras a replegar, Disiulo se va con González para la izquierda. Y yo me quedé solo y digo, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo? Porque cuando uno ve ráfagas de trazante que pasan alrededor de uno y explosiones, y claro, a veces hay que tener más coraje para salir de la trinchera que para quedarse. De hecho, muchos soldados no pudieron salir de la trinchera. Algunos estaban heridos y otros porque la pared de piedra no los dejaba salir sin que los maten. Y en un momento dado, la única arma fuerte que me quedaba era la de Riverger. Yo le señalo un blanco, había un lanzacohete que nos tiraba las bolas de fuego, se nos venían. En un momento se le traba la MAC. Y le digo, tirale ahí a ese lanzacohete. Levanta la tapa del cajón de mecanismos, corre la banda, continúa tirando. Él se levanta, le tira una ráfaga, el lanzacohete se ve y cambia de posición. Hasta que llega un momento que proviene una ráfaga y lo agarra en el medio del pecho y cae arriba mío. Yo estaba abasteciéndolo, estaba tirado cuerpo a tierra al costado de él. Y cuando viene la ráfaga de ametralladora nos agachamos y cuando se hace la pausa y yo le quiero contestar, le digo a Juan Domingo, tirale, la viste, tirale. Y él no contesta, entonces le pego un grito. Parece que en ese momento se detiene el reloj, parece que todo transcurre en cámara lenta. Automáticamente me di cuenta de la situación y sin vergüenza le pasé el parte al subteniente gritándole que lo habían matado. Y ahí me dice el soldado Sergio González, me dice, mi subteniente Riverger está herido. Y el soldado Disiulo, que estaba a mi lado, salta al lado de él, llego yo después, lo damos vuelta
porque Oriberger había caído arriba de González y lo aplastaba con la axila. Era una película que me corría por la cabeza. Perdón. Todo lo que había pasado con ese hermano. Un pibe que, a pesar de que estaba cagado de hambre, te compartía desde un caramelo hasta un pedacito de pan. Bueno, no lo podía asumir, no lo podía asimilar, no me podía resignar. Por sacármelo de encima, se me giró el correaje completo y me quedaron cargadores acá atrás y dos acá en la panza, y eso implicaba, se me había terminado el cargador que tenía puesto, tenía que reemplazarlo y eso implicaba que yo tenía que levantarme para poder meter la mano abajo de la panza y pasaban tan cerca que no podía hacerlo. En el momento que Sergio González se lo sacaba de encima y cuando queda boca arriba, Juan Oriberger seguía agarrando la ametralladora con la culata y me miraba tratando de decirme algo y se murió. Pero seguía empuñando su ametralladora. Seguramente me quería decir, mi suplente me dieron. No estaba rendido. Murió pensando y sintiendo lo importante que era ser el apuntador de ametralladora de ese sector que estaba deteniendo el ataque británico. Un coraje, yo por eso te digo que ahí me demostró lo que era como soldado. No hay relato del combate de Monte Tameldown que no hable de esa ametralladora. Como no hay relato de Monte Tameldown que no habla de ese soldado de Becerra, apuntador de FAP, que estaba cerca de él, que cuando cae sigue tirando en automático para reemplazar el fuego de Juan Domingo Oriberger. La amalgama entre la valentía y el coraje definen a un soldado que dio todo por sus camaradas. Con Juan se eleva hasta lo alto el espíritu de lucha. Era un pibe que era un líder. Apellido alemán y sin embargo un profundo amante de su patria. Tenía algo que lo hacía destacarse. Era un hombre muy seguro de sí mismo, aplomado, seguro, con iniciativa. Él hacía las cosas porque él le parecía que debían hacerse así. Un gran camarada, él era un líder natural entre sus compañeros. Uno lo veía con sus compañeros de ametralladora, con Andrea Cola, con González, y se daba cuenta que él era el jefe de ese pequeño sistema que era su arma. Era el que la conocía, el que la cuidaba, el que la limpiaba, el que la tapaba con su capa poncho para que no se moje y no se oxide. Era el que regulaba los gases en medio del combate sin importarle las ráfagas del enemigo. Muchas veces se habla de los temerarios o los valientes. Temerario es alguien que no tiene miedo y hace las cosas exageradamente. Y a veces son innecesarias, a veces ponen en riesgo al resto de sus camaradas. Valiente es aquel que siente miedo y sin embargo hace las cosas lo mismo. Sin duda Juan Domingo Oriberger era un valiente. Los que retornaron sienten orgullo de haber combatido junto a él. La noche parece ser más larga de lo normal. Los sollozos de las almas dolientes y el silencio de los caídos. En medio, la entrega sin fin de los infantes guerreros que intentan detener al enemigo. Es prácticamente infructuosa la tarea de sobrevivir al infierno. El espanto no va a doblegar la determinación del soldado que una y otra vez va por sus camaradas heridos hasta perder su propia vida. Y el subteniente Robledo le dice al soldado Alvidares, que había cruzado al lado mío, soldado de Chivilcoy que vivía en Mercedes, que había un compañero de él herido. Y Alvidares vuelve a buscarlo. Y bueno, le dice a
a este chico a Valvidares como que me saque para el pueblo, me lleve al puesto sanidad. Bueno, me sacó, me llevó al puesto sanidad, tardamos y hemos llegado como a las 10:30, 11 de la mañana, del 14. Pedro en Malvinas era eso mismo. Había que hacer la trinchera, la hacía, había que ir de patrulla, iba. Pedro era el hombre que estaba en los bloqueos, Pedro era el que estaba en las posiciones adelantadas, que estaban más lejos de nuestras trincheras para detectar el avance enemigo. Y él siempre iba y volvía con la misma cara, no se quejaba ni del frío, ni del viento, ni del hambre. Hacía lo que hay que hacer. Y para cuando uno es jefe, y un joven jefe inexperto como yo, tener un soldado que cuando uno imparte una orden va y la cumple y no se queja, es muy bueno, porque a uno le da confianza. Vengo bajando más o menos a mitad del cerro, justo un subteniente agarra y me ve que estaba herido, yo estaba sangrando, estaba todo sangrando, ya estaba. Pesaba 47 kilos cuando subí al barco a Liriza, estaba destruido. Regresa bajo el fuego británico, lo carga en los hombros como uno ve en las películas y se repliega con las ráfagas de munición trasante y las explosiones de las granadas de fusil y de los cohetes que tiraban los británicos y lo consigue poner a salvo. Y no solo lo consigue llevarlo a Pedro hacia el puesto de socorro de Infantería de Marina y lo deja, sino que el soldado Valvidares vuelve hasta donde estaba yo, ya replegado, estábamos en la base del cerro tirando hacia Monte Wireless Ridge. No me dice nada, viene con el soldado de Chávez a sumarse a los 12 que habíamos quedado de los 45 que habíamos subido al cerro a librar el combate. Valvidares me mira con su fusil en la mano y Chávez me dice, mi subteniente, me quedé sin munición. Y yo le contesto, mirá, yo tengo medio cargador, así que no tengo para darte. Entonces me contesta con Valvidares, entonces mi subteniente, si no tiene munición, deme su pistola, porque si me tengo que morir, por lo menos su pistola me llevo un Johnny conmigo. A los pocos minutos nuestro jefe nos ordena el repliegue, porque ya todas las fracciones que estaban adelante habían replegado. Y yo les digo a esos 13 hombres que estaban conmigo, entre los cuales estaban Valvidares y Echave, que inicien el repliegue y que nos encontrábamos en el pueblo. A los pocos metros, yo me quedo a ver que replieguen los últimos, y a los pocos metros, cuando yo mismo me repliego, veo sobre la calle tendidos los cuerpos de estos dos valientes. Valvidares es un soldado que 2 veces estuvo a salvo y 2 veces volvió a combatir. La primera vez estaba a salvo y volvió a buscarlo a Adorno y le salvó la vida. Me saca hasta el puesto sanitario cerca de Puerto Argentino y vuelve. Y al volver de vuelta lo agarró la bomba. La misma expansión le reventó todo. Lo entregó para que lo curen y la segunda vez volvió con su jefe, con sus compañeros, con sus camaradas, respetando eso que nunca se deja nadie detrás. Y en vez de haber optado por la paz del puesto de socorro, se quedó a combatir y muere en el repliegue. Y vuelve él y vuelve a combatir de vuelta porque lo mandaron con la compañía, que estamos combatiendo en Tambledon, y él me sacó. Obstinado, temerario, quién sabe. Horacio no estaba preparado para dejar a un camarada en el campo de batalla. La sección se hizo fuerte y combatió toda la noche. Con el transcurrir del tiempo, los ingleses comenzaron a avanzar y los apuntadores argentinos repelieron el ataque con sus armas automáticas. Escaparse del infierno por un segundo para poder entender el doloroso misterio de la vida y de la muerte. Aquellas banderas de la alegría de los primeros días se han convertido en profundas heridas, heridas sangrantes que no permiten olvidar, y el dolor solo se puede atenuar teniendo siempre presente la demostración de coraje de los que quedaron en el suelo de Malvinas. Ese día 13, me bajó la adrenalina, estaba muy cansado, ya llevamos 2 noches sin dormir, estaba muy cansado, había pasado mucho frío la noche anterior, porque no había encontrado una cueva donde esconderme, porque las pocas que había las habían ocupado mis soldados, así que casi me congelo de nuevo. Y estaba sentado en una piedra, pensando y mirando hacia Puerto Argentino, y vi las luces de la ciudad, estaba toda la ciudad iluminada, porque justamente para que los británicos no tiraran largo y mataran civiles, o le pegaran al hospital, estaba todo iluminado, incluido
buque hospital Bahía Paraíso en la bahía. Así que era como ver un puerto de una ciudad, familias, vehículos desplazarse, gente caminando, y se produce el alto del fuego. El alto del fuego me lastimaba los oídos, me hizo sentir muy mal, me agarró una gran tristeza, me sentía un fracasado, sentía que no había cumplido con la promesa que le había hecho a mi padre de que iba a cuidar a mis hombres. Y miré hacia el monte Dos Hermanas y el monte Tamlo, que se veía ahí a pocos kilómetros. Todavía había humo en el monte y yo pensé que encima de ahí había soldados míos heridos o muertos o prisioneros, porque no tenía soldados alrededor mío. De los 13 que estábamos abajo, había 4 nomás. Me sentí muy mal. Es terrible para un soldado estar en el cerro y ver a lo lejos lo que es un hogar. Yo no me acordaba lo que era un hogar, lo que era un techo, lo que era una cama, lo que era una familia, lo que era el olor de un plato de comida caliente. Y sentí una tentación grande de ¿por qué no estaré allí? Es muy fácil escribir la historia cuando ganás. Siempre el ganador recibe los premios y los aplausos. Lo difícil es ser padre de la derrota. Y padres de la derrota son todos los veteranos de Malvinas que pelearon una guerra y sin embargo con su valor y su coraje, en cada cerro, en cada combate, dieron testimonio de cómo pelea un soldado argentino y le ocasionaron al enemigo una enorme cantidad de bajas porque no se rendían hasta haber sido superados. La historia también la escriben los que pierden porque son ejemplo cuando regresan de sobreponerse a ese dolor y aún así seguir luchando. La nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. La campaña de Malvinas se prolongó durante 74 días. Ante el poderío británico que desplegó la mayor fuerza expedicionaria desde la Segunda Guerra Mundial, más de 10.000 efectivos del ejército argentino defendieron nuestras islas con un valor y una abnegación dignos de eterno reconocimiento. Los efectivos argentinos ocuparon posiciones en la gélida turba malvinera por más de 40 días antes de enfrentarse a las tropas británicas, sufriendo las inclemencias de uno de los climas más adversos del planeta, con logística insuficiente, bloqueados por aire y mar, soportando el abrumador bombardeo y accionar enemigo. Y aún así, combatieron. Nuestros caídos y veteranos pasan a la historia como ejemplo perpetuo para todas las generaciones de soldados determinados que aún hoy defienden por derecho propio nuestra soberanía nacional.